a descontar dos, porque esas son las que figuran por un error del sistema, no por nosotros. Yo, a ver, tal cual me lo transmiten ustedes que de 5 asistencias que están hasta hoy solo figuran 3, transmito tal cual usted me está diciendo. O sea, los dos viernes, el pasado y el anterior, no pudieron ustedes. Era el día del abogado. Perfecto. Bien, perfecto. Yo traslado la inquietud de ustedes. Pero bueno, hago esa pequeña aclaración porque el sistema no lo manejamos nosotros. Nos explicaron cómo funciona, pero nosotros no tenemos acceso al sistema. Bien. Vamos a hacer en el transcurso de la clase de hoy alguna referencia a lo que estaba normado en el Código de Comercio y en el Código Civil, pero básicamente, obviamente, por ser ley vigente, lo que vamos a hacer hincapié en lo normado en el Código Civil y cómo está la relación. Lo que vemos hoy no es algo muy difícil, solo le falta a usted que lo entiendan bien. No le vamos a pedir, obviamente, que sepan hacer libros o registros contables, pero sí que sepan cuáles son y para qué sirven. Y sobre todo, y esta es una recomendación que les doy, pongan mucho énfasis en lo que tiene que ver con la eficacia probatoria de los libros o registros contables. Esto es central, diríamos, para mañana en la práctica de ustedes, cuando sean abogados, saber cómo hago valer estos asientos o libros contables. Bien, anteriormente el Código de Comercio de la Nación, hoy derogado, establecía en el artículo 33 una serie de obligaciones. De hecho, dentro de las disposiciones generales que contenía el Código de Comercio, se establecían cuáles eran las obligaciones comunes a todo el que profesa en el comercio. Y como verán, el artículo 3 tenía 4 incisos que decían que eran obligación para todos los comerciantes la inscripción en un registro público, tanto de la matrícula como de documentos, la obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal fin, la conservación de estos y la obligación de rendir cuentas. Vamos a ver que siguen existiendo al día de hoy estas obligaciones, y digo obligaciones entre comillas porque ya voy a explicar que solo una de estas 4 es técnicamente lo que significa una obligación, mientras que las restantes son cargas, no obligaciones. El sentido de este artículo 33 del Código de Comercio, que se conserva hasta hoy, tenía que ver con asegurar la buena fe y estimular la confianza en las relaciones mercantiles. ¿Por qué les digo esto? Porque la contabilidad sirve no solo internamente para las empresas, sino también les es útil a terceras personas. Ya vamos a explicarlo con mayor detenimiento. ¿Por qué pongo acá ojo? Porque hay que hacer una distinción entre lo que es una carga y lo que es una obligación. Ustedes me imagino que habrán visto en Derecho Civil 2 o la materia de obligaciones. ¿Qué es una obligación? Una obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigirle al deudor una prestación determinada. Por ejemplo, si yo le vendo mi auto al señor y firmamos un contrato de compra-venta, acá entre ambas partes hay obligaciones. Él de pagarme el precio y yo de entregarle las cosas. Entonces, él o yo nos podemos exigir mutuamente la prestación de vida. Cuando hablamos de carga, no hay esta posibilidad de exigibilidad, sino que la carga implica que una norma jurídica nos fija una conducta que es necesaria observar cuando el sujeto quiere obtener un resultado o un beneficio. Voy a poner como ejemplo la contabilidad o los libros de comercio. En realidad yo no puedo, José Dantur, exigirle a una empresa X
que lleve su contabilidad. No hay una prestación que yo pueda exigirle como tal. Lo que sí, la empresa puede llevar contabilidad, ¿con qué fin? Con los fines de poderla hacer valer posteriormente en un juicio. ¿No? Entonces, por eso es que se dice que de todas estas obligaciones, o mencionadas como obligaciones en el artículo 33, solamente una es una obligación en el sentido técnico de la palabra, que es la obligación de rendir cuenta, que vamos a ver en la segunda parte de esta clase. El resto de estos que figuran como obligaciones en el artículo 33 son cargas, no obligaciones. ¿Se entiende? Entonces, repasando el artículo 33, la inscripción en el registro público no es una obligación, es una carga. La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros tampoco es una obligación, es una carga. La conservación de la correspondencia y documentación tampoco es una obligación, es una carga. Lo único que es una obligación es la obligación de rendir cuenta, y vamos a ver cuándo un sujeto está obligado a rendir cuenta y cómo debe realizarse el mismo. Bien. Como verán, en el Código Civil y Comercial de la Nación, estas cargas y estas obligaciones están desperdigadas en diversos artículos. El artículo 320, que es un artículo central en esta materia, que es el que establece quiénes se encuentran obligados, quiénes se encuentran exceptuados y quiénes voluntariamente pueden llevar la contabilidad. La forma en que debe ser llevada esa contabilidad, artículo 321, y la conservación de los libros, artículo 328. Estas tres referencias son similares a las cargas que hablábamos anteriormente. Mientras que la obligación de rendir cuentas está normada en el artículo 858 a 864 del Código, y acá no hay una carga sino una obligación. Obviamente solamente en los supuestos en donde el sujeto se encuentra obligado a rendir cuentas. Cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando de un sistema de información. Esto es básicamente la contabilidad. Un sistema que brinda información respecto de aspectos que son económicos, patrimoniales o financieros de una determinada empresa o de un sujeto que realiza una actividad económica organizada o es titular de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial o de servicio. ¿Para qué o para quién sirve esta información? Esta información puede servir tanto en el ámbito interno de la empresa como al ámbito externo de la empresa. Cuando hablamos en el ámbito interno de la empresa, obviamente son para los que trabajan en la empresa y toman decisiones respecto a lo mismo. Es decir, la información contable les permite tomar determinadas decisiones económicas o financieras respecto a lo mismo. En cambio, cuando hablamos de información interna, se refiere a la contabilidad como una información útil para terceros que son ajenos a la empresa. Por ejemplo, un banco. Si yo voy en mi carácter de presidente del directorio de una empresa y quiero tomar un crédito en un banco, es muy probable que el banco me pida, además de todos los instrumentos que acrediten que yo soy el presidente y como tal puedo obligar a esa empresa, me va a pedir también la información contable para ver cuál es la situación patrimonial. Entonces el banco dirá, de acuerdo a esta información, yo te puedo prestar dinero o te puedo prestar, pero además te voy a pedir que un tercero me garantice la deuda. Para eso también sirve esta información contable. ¿Alguien quiere apuntar? Bueno, consigna. Pregunten y van sacándose las dudas a medida que avanzamos. Bien. La contabilidad es una disciplina que reconoce los hechos económicos y financieros, luego los clasifica, los valora posteriormente, los registra, efectúa operaciones y cálculos para determinar resultados positivos y negativos y finalmente
los presenta o comunica a los usuarios y los interpreta, todo con el objeto de brindar información histórica y predictiva y útil para la toma de decisiones. Entonces, para la contabilidad, ¿qué le importa? Solamente los hechos económicos y financieros relevantes. Eso es lo que se asienta en la contabilidad, no toda la información respecto a la empresa. En la contabilidad no van a encontrar si el presidente se casó, se divorció. Esa es información irrelevante a los fines económicos. Entonces, lo que primero hace la contabilidad es reconocer estos hechos económicos relevantes, los clasifica, los valora, los registra y después los presenta o comunica. Por ejemplo, en una sociedad, ustedes saben que el directorio de la sociedad, una vez confeccionados estados contables, los pone en consideración de la asamblea para su aprobación. Es una forma en que lo publicita, lo comunica a los estados contables, que posteriormente después podrán ser presentados ante determinadas entidades. Por ejemplo, aquellas sociedades que cotizan en bolsa tienen la obligación de presentar balances trimestralmente y eso se publicita. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento de terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Accionistas que hayan comprado las acciones en bolsa o alguna persona que esté interesada en adquirir esas acciones. Entonces, ese es el sentido de la contabilidad. Permite la toma de decisión tanto adentro de la empresa como la toma de decisión de terceros ajenos a la empresa. Futuros acreedores, futuros accionistas, o lo que ustedes se imaginen. Entonces, en resumen, la contabilidad refleja la imagen fiel de la realidad económica de la empresa. Después vamos a ver por qué decimos la imagen fiel. Porque uno de las características o de los requisitos de la contabilidad para valer como tal es que sean veraces. Entonces, esta contabilidad implica una rendición de cuentas. Los destinatarios, lo que habíamos sostenido anteriormente, son internamente la misma empresa, o quizás en sociedades cerradas, los mismos accionistas o socios. Y externamente, los socios, las sociedades abiertas, los trabajadores, acreedores, el Estado y la sociedad en general. Decimos el Estado porque ustedes se imaginarán que cuando llega una inspección de AFIP, hoy conocido como ARCA, o de la Dirección General de Renta, lo primero que le pide a una empresa son los estados contables. Bien. El artículo 320, dijimos que es un artículo central en nuestra materia, y es el que establece quiénes son los sujetos que están obligados a llevar contabilidad y quiénes están exceptuados. El 320 dice: están obligados a llevar contabilidad las personas jurídicas privadas, están obligados también las personas humanas que realizan una actividad económica organizada o son titulares de establecimientos comerciales, industriales o de servicios. En la segunda parte del primer párrafo del artículo 320 deja previsto que cualquier persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción. ¿Ante quién? Ante el registro público. Me inscribo en el registro público para posteriormente yo poder presentar, para que me rubriquen esos libros y a partir de ahí llevar una contabilidad que yo puedo hacer valer en juicio. ¿Quiénes están excluidos o exceptuados? Las personas humanas que realizan profesiones liberales. ¿Se imaginan? Los abogados no llevan contabilidad, los arquitectos no llevan, los ingenieros tampoco, los contadores tampoco. Salvo obviamente que hagamos nuestra actividad en forma de empresa. Aquellas profesionales que realizan actividades agropecuarias o actividades conexas a la agropecuaria, también con el requisito de que no sean realizadas en forma de empresa.
como una actividad económica organizada. Es decir, si yo lo único que tengo son 500 hectáreas en donde siembro soja, solamente hago una actividad agrícola y como tal no estoy obligado a llevar contabilidad. ¿Puedo llevar contabilidad? Sí. Pero ya facultativo mío si es que quiero hacer valer esa contabilidad posteriormente. Y por último, aquellas personas que por el volumen de sus negocios, la autoridad de aplicación correspondiente lo exceptúa de llevar libros. Por ejemplo, un kiosco. Tiene un volumen ínfimo de giro en su comercio que el registro público lo exceptúa de llevar contabilidad. Entonces, repasando, sujetos obligados, personas jurídicas privadas, todas las sociedades que figuran en la Ley General de Sociedades, SA, SRL, Sociedad Colectiva, Corporaciones, asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, todas estas personas jurídicas privadas están obligadas a llevar contabilidad. Sí. Si son públicas, no. Las fundaciones están obligadas a llevar contabilidad también. Bien. ¿Quién más están obligados? Las personas humanas que desarrollan la actividad económica organizada o sean titulares de establecimientos comerciales, industriales o de servicios. ¿Quiénes más están obligados? Los agentes auxiliares del comercio. La propia disposición los obliga a llevar contabilidad. ¿Quiénes son estos? Los que hacen corretaje, los martilleros, los agentes de bolsas, los productores de seguros, están obligados a llevar contabilidad. Y después, los entes contables organizados sin personalidad jurídica, siempre y cuando le exija la ley. Entonces, cuando ustedes vean, creo que van a ver en sociedades, los contratos asociativos, uniones transitorias de empresa, uniones de colaboración empresaria, están obligados también ellos a llevar contabilidad. Sin ser personas jurídicas, están obligados a llevar contabilidad. Están exceptuados, entonces, las personas humanas que desarrollan profesiones liberales, las que realicen actividades agropecuarias y los que realicen actividades que por su volumen estén exceptuados de llevar contabilidad. El artículo 320 también establece la posibilidad que alguien voluntariamente pueda llevar contabilidad sin estar obligado a ello, para lo cual deberán presentarse ante el registro público, pedir su matriculación y a partir de ahí pedir la rúbrica de sus libros. Bien, el artículo 321, como verán, establece la forma en que debe ser llevada la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte el cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva y estos documentos deben archivarse y conservarse. Entonces, como vemos, este artículo tiene tres partes. La primera que establece cómo deben llevarse los libros. La segunda que establece que los libros deben llevarse en base a documentación. Si no, estaríamos hablando de un mero dibujo. Y la tercera parte es que establece que además existe la obligación de conservar esa documentación. Obviamente, si los asientos contables no tienen respaldo documental alguno, carecen de validez. Es un simple dibujo. Entonces, del artículo anterior surgen estas características respecto de la contabilidad o de la forma en que hay que llevarla. Claridad, esto significa que sea entendible la contabilidad. ¿Entendible para todos? No. Entendible para personas que tengan
conocimiento medio en la materia. A eso se refiere con claridad. Esto no significa que cualquier persona, al leer los estados contables, tenga que entenderlo. Pero sí que sea claro para aquellos que tienen un conocimiento medio de la materia. Deben ser veraces, obviamente, no ser un dibujo, sino responder a la realidad. Y debe ser uniforme. ¿Qué significa la uniformidad? Que tiene que haber un criterio de valoración uniforme, no solamente en unos libros de una persona determinada, sino respecto de todos. Tiene que haber un criterio de uniformidad respecto de las evaluaciones de cada uno de los asientos y demás. Bien. Entonces, hay requisitos de estos registros contables que son extrínsecos y otros que son intrínsecos. Los extrínsecos es que tienen que estar encuadernados, debidamente individualizados, foliados y rubricados. Rubricados, para los que han tenido en alguna oportunidad, pudieron ver los libros, es un sello que le pone el registro público, anteriormente llamado registro público de comercio, en donde se hacía contar la fecha, la cantidad de folio y demás. Esa rúbrica se hacía tanto al inicio del libro como a la finalización del libro. En cuanto a los requisitos intrínsecos de los registros de los libros, obviamente tiene que estar hecho en idioma nacional, en moneda de curso legal, debe ser realizado en forma cronológica y sin alteraciones. Obviamente, si hay algún error, se salva, pero acá no valen ni los tachones ni ponerle el liquid, sino se hace un contrasiento. Sí. Y cuando tenés que hacer asientos en relación a moneda extranjera, ¿cómo hacen? ¿La evaluamos en moneda nacional? Sí. Se le convierte a una moneda uniforme. Pero siempre en moneda nacional. Siempre moneda nacional. Es porque he visto alguna vez algunos asientos contables en los que directamente lo contaban en dólares. No es lo correcto, diría. Tiene que ser todo moneda nacional. Pero capaz era para organismos externos, me imagino. Sí, puede ser, pero si hay tenencias de divisas extranjeras, se lo hacen en moneda de curso Sí, legal. sí, moneda nacional. De todas formas, reitero, la confección de los estados contables no forma parte de nuestra práctica. Que después ustedes sepan leerlo va a estar muy bueno, pero no forma parte del quehacer nuestro, eso es tarea de los contadores. Bien. ¿Cuáles son las prohibiciones respecto de estos libros? No se puede alterar el orden en que los asientos deben ser hechos. Vamos a ver que en el libro diario hay una exigencia respecto de la cronología de estos asientos. No se puede dejar en blanco, espacios en blanco, de forma tal que uno pueda hacer agregados y demás. No se puede interlinear, raspar, enmendar o tachar. Si hay errores, se los corrige mediante un contrasiento. No se puede mutilar ninguna parte del libro, arrancar hojas y demás. Y cualquier otra circunstancia que altere dichos libros o registraciones contables. Obviamente hoy, con los sistemas electrónicos, digitales que hay de registración, esto es cada vez más difícil. ¿Cuál es el plazo de conservación de los libros de la documentación? Esto también, para que lo tengan en cuenta, por ahí suele ser preguntas de examen. No es una pregunta difícil, pero por ahí se olvidan y se les pasa el tiempo. El plazo de conservación es de 10 años. Ahora, 10 años a partir de cuándo? Tratándose de libro, desde el último asiento. Los demás registros desde la fecha de la última anotación.
de los instrumentos reparatorios desde su fecha. Es decir, si yo tengo una factura que tiene la fecha de hoy, tendré que conservar a partir de hoy 10 años esa documentación reparatoria. Y finalmente los herederos están obligados a conservar los libros del causante hasta que se cumplan estos 10 años. Fallecen, 10 años tenemos que conservar los libros. Doctor, ¿cuál es el libro más importante, el inventario o el diario? ¿El libro diario o el inventario? Todos son importantes. Todos son los libros que son necesarios. Y después van a ver ustedes, y esto es algo, reitero, más avanzado, que quizás lo vean con más detenimiento cuando vean sociedades y vean los libros en particular. Todos sirven para terminar de armar otros libros contables. Es decir, del libro diario salen resultados que después son volcados en el resto de los libros que van viendo. Entonces, si usted me dice cuáles es importante, son todos importantes. Y todos muestran una información diferente. Yo les traje algunos ejemplos acá para que lo veamos y ustedes se ubiquen en qué consiste cada uno de esos libros. Como verán, el código también prevé la posibilidad no solo de llevar los libros en formato papel, como se hacía antiguamente, sino también por medios electrónicos. Pero para ello pone una serie de requisitos. En primer lugar, la autorización al registro público del domicilio, es decir, donde esté el domicilio de la empresa o donde esté el asiento del establecimiento. Para ello, vamos a tener que presentar una nota ante esta autoridad. En esta nota vamos a tener que pedir la sustitución y vamos a tener que presentar o decir cuál es el tipo de sistema que vamos a llevar y un dictamen técnico correspondiente que valore que ese sistema de llevar la registración es inviolable y cumple con los demás requisitos que hablamos anteriormente. Acá hay una cuestión que es importante, que el único libro que sí o sí se tiene que llevar en formato papel es el libro de inventario y balance. ¿Esos requisitos están en algún artículo del código? Sí. Ya te lo digo. 320... me parece que 326 están dentro de esos artículos por ahí. Entonces, los requisitos: la autorización del registro, la petición, que tiene una descripción del sistema, un dictamen técnico y demás que hablamos anteriormente. Está en el 71 de la ley de sociedades. Sí, pero también está en el Código Civil Comercial. Bien. A ver, una aclaración previa. Además del Código Civil y Comercial de la Nación, como bien acá dice su compañero, ustedes van a ver también una descripción de los libros de la Ley General de Sociedades a partir del artículo 62 en adelante. Pero reitero, yo creo que con esto le va a ser suficiente a ustedes. Si quieren saber con mayor detenimiento en qué consiste cada uno de los libros, pueden ir a los artículos 62 y siguientes de la Ley General de Sociedades. De todas formas, vamos a ver unos ejemplos de los libros y vamos a explicar en qué consiste cada uno. El artículo 322 le dice cuáles son los registros indispensables, es decir, que sí o sí deben ser llevados por las personas que se encuentran obligados a llevar la contabilidad o aquellos que opten por llevar contabilidad. Estos son el libro diario, el libro de inventarios y balances, que ya vamos a ver de qué consiste cada uno de estos libros, aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad que exige la importancia y naturaleza de las actividades desarrolladas. Con esto se hace referencia a que hay determinadas actividades que les exige que además lleven otros libros.
los corredores tienen libros especiales, los mismos que los productores de seguro. Tienen libros donde asientan la emisión de pólizas, por ejemplo. Y también, esta es la última, los que en forma especial impongan este código u otras leyes. En el caso que está dando su compañero acá, los libros IVA compra, IVA venta, la exigencia que les ponen la firma. Doctor, por Sí. ejemplo, la trazabilidad de los medicamentos, para el caso de las farmacias, que no lo tiene, digamos, es un libro que tiene exigibilidad. Si es exigido por la ley, sí, lo tiene que llevar. Bien. ¿Qué es el libro diario? En el libro diario se asientan cronológicamente todas las operaciones relativas a la actividad. Operaciones que implican tanto el ingreso de fondo como el egreso de fondo. O el eventual egreso o ingreso de fondo. Por ejemplo, si recibo un cheque del señor, hoy esto va a estar sentado en la contabilidad. Lo recibo el cheque, conservo esta documentación y se asienta en el libro diario. Lo mismo si vendo algo, si pago un proveedor. Esto es lo que se va sentando cronológicamente en el libro diario. Estas anotaciones pueden cubrir periodos, pero no pueden ser superiores a un mes. Obviamente que al libro diario existen libros auxiliares y también puede llevar de acuerdo obviamente a la envergadura de la empresa, como puede ser el libro banco, el libro caja, un libro de proveedores. Entonces hay sublibros diarios que puede llevar la empresa, en donde se van, reitero, aceptando día a día las operaciones que realiza, tanto cuando implique, reitero, el egreso del fondo o el ingreso del fondo. Los otros libros que le exige el código es el libro de inventarios y balances. El libro diario dijimos entonces que hace o asienta cronológicamente los hechos. El libro de inventario y balance es un libro que se realiza teniendo un periodo determinado, una fecha de inicio y una fecha de cierre. Es lo que ustedes conocen como ejercicio. Ese ejercicio no necesariamente coincide con el año calendario. Yo como empresa puedo fijar el inicio teniendo un hecho que para mí sea importante. Lo pongo el inicio cuando empiezo la cosecha y a partir de ahí cuento el año. Entonces cuando hablamos de los balances son asientos contables que nos van a mostrar cómo es en el transcurso de este ejercicio la situación patrimonial y financiera de la empresa. Estos libros de balance general o inventario de balance se componen de los siguientes libros. En primer lugar, el estado de situación patrimonial o evolución del patrimonio neto. Acá se describen activos, ¿saben qué son los activos? Los pasivos y el patrimonio neto de la empresa. Ya lo vamos a ver con un cuadro que hay ahí respecto de un estado de situación patrimonial. El otro libro que compone este balance general es el estado del resultado. El estado del resultado es básicamente lo que yo gané o perdí en ese tiempo. Entonces voy a tener venta, menos costo de las ventas, menos gastos de administración, de comercialización y demás, y voy a tener un resultado. Lo vamos a explicar con un cuadro que tenemos ahí, así se lo entiendan mejor. Con un estado de flujo de efectivo o flujo de fondo, esto es lo que nos permite a la empresa valorar cuánto es la plata que le ingresa y con qué velocidad o a qué ritmo. Y un estado de evolución del patrimonio neto. Eso también ya lo vamos a ver. Los anexos y las notas de los estados contables. Los anexos pueden ser, por ejemplo, la memoria
o anexos que describan algún ítem particular de esos estados contables. Lo mismo que las notas. Las notas son explicaciones respecto a distintos rubros que pueden tener estos libros. Eso es lo que se conoce como notas. Bien. Este es un ejemplo del libro diario. ¿Ven? Acá se ve las dos columnas de acreedor y deudor, el debe haber, que es el famoso sistema de la partida doble, que se anota. Y como verán, acá tienen anotado cronológicamente los movimientos que hay. Aporte de un socio, banco, equipo de lavandería, equipo de procesamiento, entonces todos los ingresos y egresos de fondo. Esto es un ejemplo de un libro diario. El que tenemos acá es un balance o estado de evolución del patrimonio. En la columna que está a la izquierda son los activos. Si ustedes leen la Ley General de Sociedades, cuando habla del cuadro de evolución del patrimonio neto, van a ver que tiene un orden decreciente, de mayor exigibilidad o realización a menor. Entonces, cuando hablamos de activos, es de mayor realización a lo que tienen menor tiempo para su realización. Entonces, se divide en activos corrientes, aquellos que yo puedo hacerlo efectivo en el plazo menor a 120 días, y activos no corrientes que son en plazos superiores a 120 días. Entonces tenemos activo corriente, caja y banco. Porque yo tengo la caja de mi empresa, porque tengo la cuestión del banco. Inversiones, obviamente las inversiones las pueden cobrar antes de esos 120 días que dijimos. Por ejemplo, yo puedo tener plata en un fondo común de inversión que lo puedo retirar en cualquier momento. Pero no tengo inversión. Créditos, tengo un cheque que me dio el señor que se vence dentro de 60 días. Es un crédito que tengo. O puede ser que yo le haya efectuado un mutuo, un préstamo a él con plazo de vencimiento dentro de 60 días, lo anoto ahí. Bienes de cambio, es decir, los bienes de cambio son, por ejemplo, vendo cubierta y tengo cubierta mi depósito, esos son bienes de cambio. Lo puedo vender ya. Esto da el total de activo corriente. Y el activo no corriente son los que tienen un valor o un tiempo de realización superior a 120 días. Y en esto están los que son bienes de uso, si yo tengo una maquinaria, entra dentro de este concepto, bienes de uso. Si tengo un inmueble, también entraría como activo no corriente. Entonces, de esta primera columna del activo nos da la totalidad del activo. La columna que está a la derecha hablamos del pasivo. Y se divide en pasivo corriente o no corriente según la exigibilidad de ese pasivo. Si yo lo tengo que pagar antes de 120 días, es pasivo corriente. Si lo tengo que pagar con posterioridad, es pasivo no corriente. Entonces, deuda, 39.000 pesos, es deuda exigible ahora en el corto plazo. En este caso no tiene pasivo no corriente. Puede ser que yo haya tomado un préstamo, lo tengo que pagar de acá a un año, estaría en pasivo no corriente. ¿Se entiende? ¿No? Bien, gracias. Bueno, y abajo del pasivo está el patrimonio neto, que ya vamos a ver de qué se compone este patrimonio neto. Acá están las acciones y demás de la sociedad. Entonces, esto es un estado de evolución del patrimonio. Veamos el siguiente libro. Esto es un estado de resultados. Es decir, cuánto gané y cuánto perdí en ese año. Ventas menos el costo de esas ventas, y al resultado ese le restamos lo que son gastos de administración, es decir, los empleados que tengo, los honorarios de directores. Gasto de comercialización puede ser lo que yo gasto en flete, lo que gasto en publicidad.
Y gasto financiero. Gasto financiero, si yo tomo un crédito y tengo que pagarlo, lo que pagué de ese crédito entra como gasto financiero. Dentro de este estado de resultados también se ponen ganancias que no hayan sido el resultado de la explotación o del objeto de esta empresa. Como puede ser, por ejemplo, que la empresa haya decidido invertir o constituir un plazo fijo, ese plazo fijo me dio 100 pesos, bueno, eso forma parte de otros ingresos. O una donación que recibí de un socio son otros ingresos, no provienen de ventas que hubiese realizado la empresa o del giro ordinario de la empresa. Y así nos da un resultado del ejercicio. Obviamente este resultado del ejercicio después viene, hay que restarle lo que son impuestos y demás. Pero, les reitero, esto es un estado de resultados. Y esto es el flujo de fondos, es decir, de dónde provienen los fondos. Los fondos provienen de actividad de la operación, es decir, de lo que es normal en la actividad de esta empresa, actividad de inversión, reitero, pongo plata en un fondo común de inversión, compro acciones de otra compañía que me da dividendo. Y actividad de financiamiento. Me dedico y mi excedente de plata lo presto. Entonces lo que hace acá es darme la situación de dónde es que provienen mis fondos. Esto proviene de mi actividad, esto proviene de inversiones que hago, esto proviene del financiamiento que tomo yo. Me ingresa plata porque la estoy prestando. Entonces, se imaginarán de que toda esta información sirve tanto internamente para la empresa, es decir, para los gerentes, para los dueños de la empresa, los directores de la empresa para tomar decisiones, como también le sirve a los terceros, al banco que quiere prestarle plata, a la persona que quiere ver si invierte o no en esta empresa. Profesor, Sí. el capital integrado por los accionistas o socios, ¿en cuál de las tres actividades puede ir? ¿Perdón? ¿En cuáles? ¿En cuál de las tres actividades puede ir? ¿De operación, inversión? Es que el capital no implica un flujo, no está dentro nunca del flujo del fondo. Está en el cuadro de evolución del patrimonio neto. El cuadro de evolución del patrimonio neto, que como verán me olvidé de ponerlo, se divide. Y ustedes van a ver, la evolución del patrimonio neto va a decir, de capital tengo tanto, supongamos que hemos constituido una sociedad de 100.000 pesos, entonces va a figurar 100.000 pesos de capital, van a tener la suma al inicio y al fin del ejercicio, que en principio eso no varía. Dentro de esa evolución del patrimonio neto van a tener si hubo aporte por parte de otros socios del tercero, van a tener las reservas legales que establece la Ley General de Sociedades, reservas facultativas, que es otro tipo de reserva, o resultados no asignados, que es las utilidades de ejercicio que no se distribuyeron y se reservaron. No nos quiero marear con eso, porque lo van a ver con detenimiento en sociedades. Pero lo que me preguntan vos respecto al capital se ve reflejado ahí. Y en el primer cuadro que vimos, esto del balance, está reflejado donde dice patrimonio neto. O sea, por más que el capital haya estado integrado, o sea, suscrito en efectivo, no va aquí en el estado del flujo y se aporta. En el flujo no. No figura porque eso no es un flujo, es una plata que queda en principio la misma desde el inicio hasta el final. Salvo obviamente que hubiese un aumento de capital, en donde sí eso lo va a ver reflejado, pero lo va a ver reflejado en el otro cuadro. No en este del flujo. Gracias. Bien. Una cuestión que sí es importante es esta, la eficacia probatoria de los libros, que está establecido en el artículo 320. A ver, para hacerlo más fácil, veamos esto. Que esto es lo que básicamente dice el artículo 320. El artículo 320 establece
4 supuestos. Lo primero que debemos saber es que para que la contabilidad tenga eficacia probatoria, debe ser llevada en debida forma. Por eso cuando ustedes vean en un juicio, cuando se pide una pericial contable, el primer punto de pericia que se formula para que dictamine el perito es si los libros son llevados en debida forma, legal y debida forma. ¿Por qué? Porque si el perito me contesta, no son llevadas en legal y debida forma porque no están rubricados, o porque tienen tachadura, o porque no tiene un orden cronológico, bueno, esto no tiene valor probatorio. En principio, porque estos, aun cuando no fuesen llevados en forma, prueban en contra de quien los lleve. O sea, si yo además los llevo mal a los registros, sí les sirven a otra parte. Entonces, el primer supuesto, sus registros prueban contra quien los lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitirse la prueba en contra. Entonces, este es el principio. Los libros, sean llevados en forma o no, prueban en contra de quien los lleva. El segundo supuesto, prueba a favor de quien los lleva en litigio contra otro sujeto que encontrándose obligado a llevar contabilidad no presenta el registro o lo lleva en forma irregular. Entonces, supongamos que el señor tiene una fábrica de neumáticos y yo tengo una fábrica de caucho. Y el señor me vende a mí, perdón, yo le vendo a él caucho y no me paga, vamos a juicio. Si yo llevo en forma y él no, valen mis registros. ¿Se entiende? Tercer supuesto. Ambas partes llevan control en forma y sin vicio alguno. Yo llevo en forma y él lleva en forma. Obviamente si los registros son coincidentes, porque me figura a mí la factura sentada y a él también y que me debe, no hay nada más que discutir. Ahora, si entre ambos registros que son llevados en debida forma, él figura los míos como acreedor y él tiene asentado como que no me debe nada, significa que ninguno de los dos registros sirve. Ergo, el juez tendrá que decir, necesito otras pruebas. Cuartos supuestos, en litigio contra un no obligado que no lleva voluntariamente contabilidad. Es decir, él no estaba obligado a llevar contabilidad, yo sí, yo llevo en debida forma. En este caso es un principio de prueba. Entonces, repasemos. Esté llevado en debida forma o no, siempre prueban en contra de quien lo lleva. Ahora bien, prueban a favor mío si es que la otra parte no lo lleva en debida forma. Si los dos lo llevamos en debida forma, se prescinde de eso. Y si yo lo llevo en debida forma, estando obligado, y él lo lleva porque no está obligado, es un principio de prueba correcta. Eso significa que debe contar con algún otro elemento que le dé fuerza de convicción a esto. Yo había separado, pero no creo hoy al terminar acá, un fallo en donde la contabilidad, ambos llevaban registros contables. El perito dice que las dos partes llevaban los libros en debida forma, pero está aquí que una de las partes llevaba 2 libros iguales, 2 libros diarios. Entonces acá hubo un error en el dictado del perito. No puede haber duplicación de libros, yo no puedo tener 2 libros diarios. En ese fallo, el juez, además de obviamente condenarlo a esa persona porque no llevaba los libros en debida forma, mientras que el otro sí, lo que hizo es mandarlo al contador de esta persona, remitirle las actuaciones al Colegio Profesional de Graduados en Ciencia Económica para que tome las medidas necesarias.
Eso sería como maquillaje, sería en la parte, así se dice en la parte contable, ¿no? Un dibujo. O un dibujo como le gusta decir al maquillaje. contador. Bien. Sigamos. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Le quedó claro entonces la eficacia probatoria? Profesor, Sí. yo le quería preguntar con respecto a la rúbrica de los mecánicos, que son los registros digitales, ¿verdad? Sí, el único que no se puede llevar digitalmente es el de balance y el libro de balance. La del libro diario, le quería preguntar yo a Tucumán, por ejemplo. Bueno, en el encuadernado se individualiza adelante. Es que en el libro digital ya no lo vas a tener encuadernado. Hacía un repaso, ¿no? Sí. Se lo individualiza adelante. Sí. Después se le pone un sello en cada folio también. Sí. Sí. Los medios mecánicos, ¿cómo son? Se lleva un DVD, se le pone un sticker. En la nota en que vos presentás pidiendo que se te autorice a llevar los registros electrónicos, digitales, como quieras llamarlo, vas a hacer una descripción de cuál es el sistema y podrás llevar el DVD con el sistema ese. De todas formas, a ver, no creo que haya muchos sistemas de contables, deben ser todos iguales. Claro. Por ejemplo, Las horas que se van guardando en el DVD, no queda rastro de la rúbrica, del registro público, ¿verdad? No, pero se supone que el registro o el sistema que vos estás pidiendo es un sistema confiable, si no el registro público te va a decir, no, este sistema yo no te autorizo, no lo rubrico. o sea, doctor, una pregunta, o sea, si yo llevo en el registro de comercio, o el registro público los libros, y yo llevo libros en compact, o en CD, o lo que sea, en la parte electrónica, yo puedo llevar, por ejemplo, un Excel, un programa Excel, para mostrar eso, o me van a, es inválido. No, a ver, van a pedir que el sistema que vos estés ofreciendo para llevar tu asiento o registro contable sea un sistema confiable. Cuando el registrador vea que ese sistema no es seguro y que es vulnerable, te va a decir, no, hágalo por los medios tradicionales. Bien. Sigamos. Por último, el artículo 331, en su tercer párrafo, establece el sistema de exhibición de los libros o registros contables. En principio, nadie está obligado a exhibir los libros contables. Si yo voy a una empresa hoy y le toco el timbre y le digo, chico, ¿me podés exhibir tu libro contable? Así que no. Pero no tiene que tener una identificación para perder y el motivo por el cual Bueno, va a ir. ahora veamos. Ah, Hay dos tipos de exhibiciones. La exhibición se refiere a poner en conocimiento de alguien de estos registros contables. La exhibición puede ser general o total. Yo muestro todos mis libros desde el día que comencé mi actividad hasta hoy. Y esto solamente se produce en estos supuestos. En el supuesto de juicio de sucesiones, supongamos que mi papá tenga una empresa, fallece y empiezo a discutir yo con mis dos hermanas, en ese caso, si existe la posibilidad de exhibición de la totalidad del libro. En los contratos asociativos o de sociedad, hemos hecho mención a la Ley General de Sociedades, yo soy socio de una empresa, tengo derecho a que se me exhiban los libros. Lo mismo pasa respecto a los contratos estos asociativos, como puede ser UTE, contratos de colaboración empresaria y demás. En los supuestos de administración por cuenta ajena, ya vamos a ver cuándo existe la obligación de rendir cuenta, pero como ejemplo también se puede poner un contrato de fideicomiso en donde el fiduciante inversor puede obligarnos a que le exhiban estos libros. Y después en caso de liquidación, concurso o quiebra. En estos casos, en caso de liquidación, en caso de concurso o quiebra, la misma ley de concurso y quiebra establece como unos requisitos para presentarse en concurso de exhibir los libros. Porque a través de la exhibición del libro se podrá
reconstituir cuál es el patrimonio de su empresa. Tanto cuáles son los activos, los bienes que tienen para liquidarse, como también quiénes son los acreedores, a quién le deben. Entonces, necesito realizar el activo, vender todos los bienes de esta empresa para pagarle a los acreedores, para cancelar el pasivo. Entonces, estos son los únicos supuestos en donde podría exigirse a una empresa una exhibición total de los libros de comercio. Después, existe la posibilidad de una exhibición parcial, que significa no muestro todos los libros contables, sino alguna parte específica. Esa parte específica, obviamente, tiene que ver con la cuestión que se discute en el juicio. En el ejemplo que hemos dado recién acá con mi compañero, si lo que yo pretendo es cobrarle esta deuda que él tiene por haberle provisto de caucho, obviamente la exhibición va a quedar limitado a lo que tiene que ver con este tema en discusión entre los dos. Entonces, estos son los únicos supuestos de exhibición que el código prevé. Bien, hasta acá entonces llegamos con lo que es contabilidad. ¿Dudas? Entonces, sugerencias, chicos, no se olviden de el tiempo que estamos obligados a conservar los libros y desde cuándo es que se cuenta ese plazo. No se olviden de la eficacia probatoria, no se olviden de la exhibición, cuándo puede ser total o cuándo puede ser parcial. Profesor, ¿Y cuáles son los sujetos obligados? Sí. bueno, ahí en el articulado hemos visto, es como que dice que las personas físicas tienen que llevar contabilidad. Es una carga y no una obligación, ¿verdad? Sí. Nadie le exige la contabilidad. Nadie. El hecho de llevar libros contables no es una obligación en el sentido técnico, jurídico de la palabra, es una carga. Si yo no llevo contabilidad estando obligado y el señor me inicia un juicio a mí, y estoy complicado si le llevan pedido forma, yo no, estando obligado. Le hago una corrección del lenguaje que por ahí agarramos del Código Civil. Personas humanas, física ya no existe más. ¿Ah? Claro. Sí. Con respecto a la obligación de guardar dinero, Sí. mi padre de la obligación de guardar dinero. Sí. Faltando 3 años, fallece. Sí. O sea, hay un cierre de actividades. Depende para quién, diríamos. Si es un tercero que lo va a llevar a juicio a usted por alguna cuestión vinculada a la actividad de la empresa de su padre, y resulta que usted al 7º año quemó los libros y está complicado. ¿Entiende? Porque usted debió conservarlo hasta los 10 años del último asiento. Ahora, sí. Ahora, si lo que va a haber es una discusión entre los herederos por una cuestión vinculada a la empresa, y yo le diría, miren, no lo tire a los 10 años. Desde que mueren los palos, conservo 10 más. Por la duda venga mi hermano y tengamos que discutir algo. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Más duda de esto? ¿No? ¿Pasamos? Sí. Bien. Entonces, rendición de cuentas, acá sí estamos ante la obligación. Cuando estemos en algunos de los supuestos en donde la ley me exige rendir cuentas, acá ya no estamos en la carga, estoy obligado a rendir cuentas. Hay que hacer una distinción entre lo que es la cuenta y la rendición de cuentas. La cuenta es una descripción gráfica de hechos y resultados pecuniarios relativos a una determinada operación. Por ejemplo, yo vengo y como me tengo que ir de viaje y tengo 5 departamentos, le encargo al señor que voy a estar 1 año de viaje y que si es tan amable que me cobre los alquileres,
y me pague todos los gastos correspondientes de esos alquileres. En este caso, el señor tiene la obligación de rendirme cuenta a mí de qué hizo con la plata que recibió del alquiler. Entonces, unas cosas son las cuentas, que es una operación, ya vamos a ver cómo debe ser realizada, y otra cosa es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es poner en conocimiento de las personas interesadas todos los antecedentes, hechos y resultados de una operación o de un negocio. Entonces, esa es la distinción de cuenta y rendición de cuentas. La rendición de cuentas está establecida en el artículo 858 del Código Civil y Comercial, y como dijimos, entonces se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados peculiares de un negocio que consiste en un acto singular. A ver, y me adelanto un poco. En las rendiciones de cuentas tiene que haber una explicación detallada de todo lo que incumbe a la operación. En el caso que pongo como ejemplo, si el señor viene y un sobre me deja la plata de los alquileres, esto no hay acá una rendición de cuentas. Bien, abajo está señalado cómo estaba regulado anteriormente. En el Código de Comercio no hay diferencias sustanciales respecto del régimen anterior con el actual. Cuenta tiene distintos significados. El vulgar, que se utiliza para saber o hacer referencia a la cuantía de un saldo a pagar a cambio de bienes recibidos o servicios prestados. El típico caso que me voy, me siento en un bar con mi mujer y mis hijos, consumo, mozo, me trae la cuenta. Es el concepto vulgar de cuenta. Desde un punto de vista contable, es una serie de anotaciones referentes a un objeto determinado con el propósito de poner de manifiesto la magnitud inicial, las variaciones sucesivas y la medida final del objeto de cuenta. Y lo que nos interesa a nosotros, que es desde el punto de vista jurídico, es un hecho documentado en tanto trata de una declaración que da razón de cierta negociación realizada por un comerciante y que ha sido concluida de una forma determinada. Sí. 858. Sí. Entonces, hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada. Reitero, rendición de cuentas es poner en conocimiento de la persona interesada del resultado del negocio X, con la debida explicación de eso. La ubicación de la rendición de cuentas está dentro del libro de los derechos personales. En la parte de obligaciones es la última sección. Veamos quiénes son los sujetos obligados. En el anterior Código de Comercio había una vieja distinción y había dos corrientes respecto de quién estaban obligados. Una primera interpretación que se hacía era de carácter restrictivo, basado en el artículo 70 del Código de Comercio, que decía: todo comerciante que contrata por cuenta ajena está obligado a rendir cuenta instruida y documentada de su comisión o gestión. Y esta teoría o esta interpretación restrictiva decía: solamente están obligados a rendir cuenta el mandatario, el gestor y nadie más. La otra corriente era de una interpretación amplia de esta obligación de rendir cuenta, y que decía directamente que todo comerciante estaba obligado a rendir cuenta. El código actual establece lo siguiente:
El artículo 860 le dice quiénes están obligados a rendir cuenta, excepto renuncia expresa. Es decir, yo le puedo encomendar a él que me administre los departamentos y en este mismo documento en donde yo le doy el mandato para que él me administre, lo exceptúo a él de que rinda cuenta. Esto es un fiel reflejo de la autonomía de la voluntad de las partes, que tanto hincapié hizo el Código Civil Comercial de la Nación. Entonces, si no existe entonces esa renuncia, están obligados quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. Típico caso de comisionista. Le dejo el auto a la agencia para que me venda. ¿Está obligado a rendir cuenta? Sí. Quienes son partes en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio. Puede darse, en este supuesto que yo le digo, le doy a él que me administre bienes por un periodo de tiempo X. Quien debe hacerlo por disposición legal, es decir, quien por ley está obligado a rendir cuenta. Y en esto están obligados el gestor, el mandatario, el comisionista, el agente marítimo, el depositario, el locador de una obra por administración, el intermediario en la venta de un fondo de comercio, el acreedor prendario que enajena un bien, el banco en una cuenta corriente, el concesionario, el editor. Van a ver muchos de estos contratos ustedes y van a ver dentro de las obligaciones de alguna de las partes la obligación de rendir cuenta. Cuando vean cuenta corriente van a ver que dentro de los 3 meses tienen que mandarle el resumen al cuenta correntista donde esté detallado todas las operaciones. Lo mismo resulta respecto al mandatario, el comisionista y demás. En principio la rendición de cuentas va a ser privada, excepto que la ley disponga lo contrario. Los dos ejemplos típicos son el administrador del sucesorio. Supongamos que quien fallece tenía una empresa, se designa un administrador del sucesorio, entonces ese administrador del sucesorio tendrá que rendir cuenta en el sucesorio de cómo es que él va gestionando esta empresa. Otro ejemplo es la intervención judicial. Esto también ustedes van a ver cuando vean sociedades, en Comercial 2, existe la posibilidad que un juez disponga el desplazamiento de los administradores y designe un interventor judicial. Este interventor judicial está obligado a rendir cuenta al finalizar la intervención. Entonces, estos son los dos casos en donde la rendición de cuenta no va a ser de manera privada, sino va a tener que ser presentada en el juicio. ¿En qué juicio? En un caso en el juicio sucesorio y en el otro caso en el juicio donde tramite el conflicto societario que dio lugar a la intervención judicial. Pero en principio es privado. Bien. Cuando ustedes les pregunten cómo tiene que ser la rendición de cuenta, vamos a la parte final, ustedes van a encontrar que tiene que ser instruida y documentada. ¿Qué significa? Que tiene que haber un relato y una descripción de todo lo que ustedes han hecho en la gestión de ese interés ajeno. Obviamente se le exige que esa descripción sea razonable. No significa esto que si al señor le dejo yo para que me administre el departamento, cuando me tenga cuenta que tenga que decir: fui el día 1 de marzo de 2025, toqué el timbre, no me atendió, por eso volví el día siguiente. No. La rendición de cuentas tiene que ser descriptiva, pero esa descripción debe ser razonable. Y tiene que ser debidamente documentada. ¿Esto qué significa? Que si el señor cobró los alquileres y realizó gastos como, por ejemplo, pago de expensas, pago de impuesto inmobiliario, pago de luz,
alguna reparación en algunos departamentos, él tendrá que conservar la documentación y al momento de rendirme cuenta va a ser esta descripción de todo lo que hizo acompañada de los comprobantes respectivos que le dan sustento a cada una de esta descripción que realiza. Entonces dirá, le cobré al señor fulano de tal, al inquilino A tanto, al inquilino B tanto, tengo el recibo de pago guardado, pagué las expensas, tengo el pago de expensas, gasté en plomero y tengo el recibo del plomero. Entonces, ¿cómo tiene que ser la rendición de cuenta? Incluida y documentada. El 859 le establece, que es lo que dije anteriormente, un resumen de lo que dice el artículo 859, debe ser hecha de modo descriptivo y documentado. Incluye las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión, acompañar los comprobantes de ingreso y los de egreso, excepto que sea de uso no extenderlo, concordar con los libros que lleve quien la renta. Obviamente, si yo me fui a una ferretería a la vuelta de mi casa, que es una ferretería que no nos dan nunca ni un recibo, y lo que hice es comprar 3 tornillos, bueno, hay gastos en que uno puede no tenerlo documentado, pero lo puede justificar de otra forma. Bien, entonces reitero, la rendición de cuentas tiene que ser instruida y documentada. Doctor, sí. Entonces ahí cuando hablamos de documento y comprobante de egreso, no se refiere necesariamente o únicamente a comprobantes fiscales, sino puede ser fotografías. Todo, cada uno de los ingresos o egresos tiene que tener su respaldo documental, salvo que por el tipo de gasto sea corriente que no se otorgue ese tipo de respaldo documental. Si no está, es lo mismo que nos pasa, que lo hemos visto en la contabilidad anteriormente. Si no tiene respaldo documental, cuando vayan a rendir cuenta y esté en discusión con la otra parte, un juez dirá, bueno, mire, usted me está diciendo que abonó 200.000 pesos de expensa, pero no está el recibo correspondiente. Ese recibo puede ser uno de talonario común nomás, por ejemplo, que él haya hecho en el gasto de transporte. Los taxistas no dan. Sí, por eso, todo depende de lo que sea, lo que de costumbre ocurre en el tráfico. Eso va a valorar el juez, entonces. Lo valorará el juez. Bien. ¿Cuál es la oportunidad para rendir cuenta? El código pone como principio, remarcando la autonomía de la voluntad, que debe ser rendida en el plazo que estipulan las partes. Si no está estipulado, lo que dispone la ley. Y si la ley tampoco establece un plazo, al finalizar el negocio, o si es de ejecución continuada, al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. Entonces, yo viajo, me voy 10 años a vivir a otro lugar, le dejo una finca que yo siembro soja, le dejo al señor, el señor debería a mí rendirme cuenta al finalizar cada año o cada ciclo de cultivo. ¿Se entiende? Entonces, el principio de la autonomía de la voluntad, lo que arreglamos las partes. Si las partes no arreglamos nada, lo que nos dice la ley. Si la ley no dice nada, al finalizar el negocio, y si es uno de ejecución continuada o periódica, cada vez que sea habitual para ese tipo de actividad. ¿Cómo se aprueban las cuentas? Obviamente, si hay una aprobación expresa, queda aprobada, le doy al señor una nota diciendo en el día de la fecha y habiendo vendido cuentas de los negocios encargados, apruebo la misma. Es una aprobación expresa. La otra posibilidad es que sea tácita. Y esto es cuando estas cuentas no han sido observadas. ¿En qué plazo? Obviamente, si hay un plazo establecido por la ley, primero, si hay un plazo que hemos establecido entre los dos para observarla y no la observan en ese plazo, quedan aprobadas. Y si la ley dispone de un plazo,
quedan en el dispuesto por la ley. En su defecto, en el plazo de 30 días, le presentan en debida forma. Dice, sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo de registración dentro del plazo de caducidad de un año recibido. Estos errores de registración es, por ejemplo, hice una suma mal. A eso se refiere con que yo puedo observarla aún transcurrido el plazo o el pactado de los 30 días que dice este artículo del Código. Bien, esta aprobación tácita es una presunción in juris tanto, quiere decir que yo después la puedo revertir con prueba en contrario. ¿Pero a qué se refiere a esto? A que yo tuve un impedimento para realizar la observación. Como puede ser que estuve enfermo internado durante el plazo que me marca la ley, estos 30 días para que yo la apruebe, entonces al otro día que salgo del sanatorio observo la cuenta. En ese caso el juez puede decirme está hecha dentro del plazo. ¿Por qué? Porque usted tenía una suerte de dispensa respecto de estos plazos por esta situación en particular. Pero solamente son en casos como esta, donde yo demuestro que existió una imposibilidad real de formular una observación. Si yo, teniendo la posibilidad dentro de los 30 días, no lo observo, queda firme. A eso se refiere con esta posibilidad de prueba. Y otro supuesto de aplicación de aprobación tácita son en cuestiones de que tienen una duración o una ejecución continuada. Si con él yo arreglo que mensualmente me va a rendir cuenta y yo apruebo este mes, significa que las anteriores tácitamente las estoy aprobando. Consecuencia de la aprobación. Los saldos son exigibles. Entonces, en el ejemplo de acá con su compañero, si él, una vez percibido los alquileres, deducidos los gastos, le sobra plata, me lo tiene que entregar a mí. Ahora, si los gastos fueron mayores que el ingreso de él, seré yo el que le tengo que pagar a él. Y otra obligación, está la obligación de entregar la documentación. Me rinde cuenta y me entrega la documentación. Obviamente, les recomiendo yo a ustedes para el día de mañana, si esto ocurre, se quedan con una copia de la documentación ustedes. Recibido por si las moscas, como decimos nosotros. Bien. El lugar y la extensión que anteriormente estaban dispuestas en el Código de Comercio no tienen referencia en el Código actual. Obviamente que el Código anterior va a seguir como una pauta de valoración al momento de resolver. Entonces, el lugar, en primer lugar, principio de autonomía de voluntad. Si yo arreglé con él que la rendición va a ser en mi domicilio o el suyo, rige esto. Pero si no hay nada, existe como pauta de valoración el viejo artículo 74 que dice que en el domicilio de la administración no mediante estipulaciones contrarias. ¿Por qué es así? Porque se entiende que es en ese domicilio donde van a estar además todo el respaldo documental. Entonces, esa es la lógica del 74. La extensión, si hay un solo administrador, es ese administrador el que debe brindarme la rendición de cuentas. Si hay varios administradores, tendrá que cada uno rendirme cuenta de la parte que se hizo cargo. Obviamente, si había dos sujetos obligados y los dos actuaban conjuntamente, tendrán que los dos, de forma solidaria, brindarme la rendición de cuentas. Bien.
La impugnación, hemos hablado respecto de las observaciones. Con esto, al igual que debe realizarse la rendición de cuentas, también la impugnación requiere de algún tipo de formalidades a cumplir. La impugnación tiene que ser en la medida posible lo más concreta y efectiva posible. Obviamente esto depende también de cómo es la información que me suministra otra parte. Pero recuerdo, si la otra parte, lo único que hace es mandarme el saldo total de la operación, acá no hay rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque no es instruida ni documentada. Con lo cual yo puedo decir, mira, te observo el saldo, porque yo no sé ni cómo llevar ese saldo. No cumple esa rendición con el requisito que dice el código. Entonces, ya sea que esa impugnación la hagamos judicial o extrajudicialmente, tiene que tener cierta especificidad. Indicarse qué es lo que estamos impugnando. Bien. Tanto el Código de la Nación como el Código Provincial, Códigos Procesales, Civiles y Comerciales, perdón, tienen previsto como un proceso especial, proceso de conocimiento, el proceso de rendición de cuentas. En la Nación está tratado en los artículos 652 y 657, en Tucumán en los artículos 518 a 524. En Tucumán, el juicio de rendición de cuentas tramita a través de un juicio sumario. Actualmente, con el código que está en vigencia desde el año 2020 acá, es un juicio sumario con sus particularidades. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras el juicio sumario, lo voy a llamar común, tiene dos audiencias, en este juicio sumario del proceso especial de rendición de cuentas tiene una sola audiencia en donde se van a producir las pruebas. Yo, respecto a esta parte procesal, le hago un comentario, pero entiendo que lo central para nuestra materia no tiene que ver con lo procesal, ¿no? Que lo van a ver después ustedes cuando vean procesal civil. Pero, bueno, creo que vale la pena recordarlo para que ustedes sepan de cómo se tramitan este tipo de conflictos. A ver, dentro de un proceso de rendición de cuentas puede haber etapas que son necesarias como etapas que son contingentes, es decir, que pueden o no suceder. Hay en algunos supuestos en donde quizás en el contrato que formalizamos, por el cual yo le encargo alguna gestión a otra persona, en ese mismo contrato él reconoce la obligación de rendirme cuenta. Entonces, acá vamos a tener dos tipos de procesos. Un tipo de proceso que puede dar inicio y que debe, después, como primera medida, determinar si existe o no obligación de rendir cuenta. Cuando no esté esta cláusula que yo dije anteriormente. Entonces discutiremos con el señor si existe o no la obligación de rendir cuenta. Quizás él, porque quizás el encargo fue de manera verbal, no tenemos nada escrito. Entonces cuando yo lo demando a él, lo demando para que me rinda cuenta de los alquileres que él me cobró. Y él quizás en la contestación de demanda puede negar que exista esa obligación de rendir cuenta porque vos nunca me encomendaste esa gestión a mí. Entonces, cuando estamos ante este escenario, transcurrido el proceso, vamos a tener una primera sentencia que diga si es que existe o no la obligación de rendir cuenta. Entonces, lo primero que va a determinar pues, en este proceso es, lo va a condenar a él, que yo logro probar, que yo le encargué esto, que él me rinda cuenta. Entonces, en esos casos, pasamos a una segunda etapa, que es la rendición de cuentas propiamente dicha, que se tramita por vía incidental. Entonces, él irá a presentar su rendición de cuentas y ofrecer las pruebas de las que se vale. De eso me corre el traslado a mí
yo podré impugnarla o no y ofrecer mis cuentas o no. Y este incidente termina con una resolución del juez, otra sentencia, que dirá si está bien o no rendida la cuenta y cuál es el saldo. ¿A favor suyo o a favor mío? Y de acá, si hay saldo, se abre una tercera etapa, que es la ejecución de sentencia, en donde o yo le cobraré a él por los alquileres que no me pagó, o él me podrá cobrar a mí por los mayores gastos que tuvo. Y esto tramita por vía de ejecución de sentencia. ¿Se entiende? Entonces, si no estaba, entonces no surgía de este acuerdo la obligación de rendir cuenta, se hace un primer juicio para determinar si existe o no la obligación. Después de determinada que si existe la obligación de rendir la cuenta, habrá una sentencia que determine ese saldo y después habrá una ejecución para cobrar saldo. Básicamente, este es un proceso de rendición de cuentas. ¿Me entienden? Queda claro, yo no lo voy a confundir más que eso. Entonces, declaración de la obligación de rendir cuentas, rendición de cuentas propiamente dicha y cobro del saldo a través de la ejecución de sentencia. Esta es una jurisprudencia que básicamente dice esto, las tres etapas que tiene este proceso. La obligación de rendir cuentas, el acto de rendición en sí, el cobro del saldo del resultado. Esta es la primera etapa, lo que le acabo de comentar. No se detengan en esto, gente. Y esto es básicamente lo que le expliqué a grandes rasgos anteriormente. Bien. ¿Dudas? Perdón. Por último, la cuestión de costas del último proceso. Como ustedes sabrán, en materia procesal, el que pierde paga, se rige por el mismo principio. Bien, ¿dudas? ¿Alguna? De rendición de cuentas, bueno, ¿en qué supuesto estamos obligados a rendir cuentas? ¿Cómo tiene que ser la rendición de cuentas? No tiene mayor complejidad. Sí. ¿Le hace un segundo? Allá te anotó mi compañero. No, esos son en los casos en que tiene que presentarse judicialmente la rendición de cuentas. Lo otro en principio es privado, entre las partes, salvo obviamente que esto vaya al litigio y la rendición de cuentas se realiza en el marco de un juicio. Pero el principio es eso, la rendición de cuentas es privada, excepto en los casos de sucesión e intervención judicial. En el caso de desaprobación de la rendición de cuentas, por ejemplo, usted me encargaba algo a mí, yo he gastado, pero usted desaprueba la rendición de cuentas. Ya te explico, perdón, antes que me olvide. Después también está previsto en el Código Procesal la posibilidad de juicio para desobligarse quien está obligado a rendir cuentas. Entonces, si el señor quiere rendirme cuenta y yo no le recibo la rendición de cuentas, irá a tribunales. Señor juez, ya que mi acreedor de mi obligación a rendir cuenta no quiere recibir la misma, inicio la rendición por este medio. Presentará y me pondrá entrada a mí y resuelva el juez. Ahora sí te escucho. Sería una desaprobación de rendición de cuentas. Si yo he gastado, bueno, me desaprueban la rendición de cuentas, significa que yo tengo que poner en mi bolsillo, devolver en mi bolsillo, ¿verdad? En el caso de aceptación de importancia. La desaprobación es que vos no estás aceptando las cuentas que el otro te presenta. Ahora, puede ser que rinda cuenta cree que está bien hecha su cuenta y la otra no lo acepte, bueno, eso se dirime judicialmente. Pero que si está vendiendo, sabiendo que la cuenta no es esa, y obviamente va a tener que poner en su bolsillo. ¿Ah? En realidad no es un mandato. La rendición de cuentas siempre existe cuando uno gestiona un interés que ajeno.
No, los procedimientos son muy Y el similares, mandato todo se está moviendo. Es que el mandato en realidad implica que tiene un poseedor. Claro, por eso el motivo justamente que se parece muchísimo. Sí, sí. No es el mismo, pero por se eso parece dentro del mucho. mandato existe la obligación del equipo. Claro. De nada. Gracias, profesor. Bueno, desocupados chicos.